Yo busco al Señor, elevo mi alma a Dios. Hoy te adoro, Señor, y te alabo, mi Dios. Te amo, mi Jesús, te amo, mi Padre bueno, Señor, te damos gracias porque nos da el gozo de venir a alabarte, nos da el gozo de congregarnos, ya no en el templo, pero sí congregarnos todos con un mismo propósito y con un mismo sentir. Te ofrendamos este culto, Dios, recíbelo, Padre. Abrimos tu palabra, háblanos a través de ella. No solo queremos ser oidores, queremos ser hacedores de tu palabra. Extiende esta bendición hasta cada casa y al abrir tu palabra, Señor, danos a todos el entendimiento de ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Saludos, hermanas y hermanos. Estoy una vez más con ustedes, contento de poder entrar hasta sus casas. Hoy estamos lamentando las dificultades que estamos teniendo con nuestro canal de YouTube. Así que les pedimos que nos ayuden a orar. Hay algunas dificultades no solo técnicas, sino algunas dificultades más que tienen que ver con que podamos seguir operando allí. Comparte el link de YouTube que tú tienes. Si tú le mandas el link de YouTube, el link de Facebook Live a alguien, aunque no tenga Facebook, él puede ver el mensaje de hoy. Y también el mensaje que estamos predicando ahora va a ser puesto más tarde en YouTube, porque sí podemos subir a YouTube, lo que no podemos hasta ahora es transmitir. Así que te estoy pidiendo que podamos hacer eso. Hay personas por las que estamos orando, hay personas que han tenido sus pérdidas, hay hermanos de la iglesia que han perdido seres queridos aquí en Estados Unidos y también en alguna parte fuera de los Estados Unidos. Oramos también por ellos para que el Espíritu de Dios pueda bendecirle y pueda estar con cada uno de ellos. Vamos a la Biblia, vamos a la Biblia. Ve dónde estás, ahí donde estás, busca tu Biblia, búscala, ábrela, vamos a estudiar la Biblia. Si ya sea la Biblia misma o ya sea la Biblia en tu tablet o en tu teléfono, pero toma la Biblia en la mano y dile: Señor, yo quiero que me hable a través de tu palabra. Y tú puedes estar seguro, segura que Dios lo va a hacer, porque la Biblia dice que el que a mí viene, dijo Jesús, yo no le echo fuera. Si ahora tú le dices: Señor, yo quiero que me hables, yo quiero que estés conmigo, yo quiero que me empoderes con tu palabra para oír y para obedecer y para bendecir a otros, y Dios lo va a hacer. Yo quiero invitarte a que iniciemos hoy una aventura. Yo quiero iniciar hoy una serie de sermones basada en el Sermón del Monte. Sí, una serie de sermones basada en el Sermón del Monte, y hoy te voy a predicar el primero de esta serie. Así que ven, entra conmigo para que juntos podamos estudiar o participar de esta serie. El Sermón del Monte lo encontramos en San Mateo, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. San Mateo, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. También el Sermón del Monte está en Lucas 6, pero así completo, amplio, solo lo tiene Mateo. Así que vamos a entrar en el Evangelio según San Mateo, estudiando específicamente el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. En otras palabras, hoy yo predico un sermón acerca de otro sermón. Solo que este sermón que estoy predicando y acerca del sermón que estoy predicando es un sermón que lo predicó Cristo Jesús. Y las palabras de Cristo son espíritu y son vida. Cuando hoy yo te predico el sermón, un sermón acerca del Sermón del Monte, en otras palabras te estoy predicando un sermón acerca de las enseñanzas de Jesús. El predicador del Sermón del Monte, ya te dije que fue Jesús. Son palabras del mismo Jesús.
Es el sermón más largo registrado en la Biblia de parte de Jesús. El sermón del monte. Es el mismo Dios hablándole al pueblo, hablándole a los discípulos y por extensión a nosotros. De manera que cuando te estoy invitando a que miremos juntos el sermón del monte, y esto va a ser una serie no sé de cuántos sermones, 10, 15, 20, 30 sermones, no sé. Cuando te invito a que juntos vengamos a mirar el sermón del monte, te estoy invitando a participar, a escuchar, a estudiar conmigo las palabras del ser más sabio que ha existido en la tierra, la palabra de Jesús. Elena de White, hablando del sermón del monte, dice en el libro Discurso Maestro de Jesucristo, página 3, ella dice, el sermón del monte es una bendición del cielo para el mundo. ¡Wow! ¿Escuchaste? El sermón del monte es una bendición del cielo para el mundo. Es una voz proveniente del trono de Dios. ¡Wow! Así que merece que yo pueda dedicar y que tú y yo podamos dedicar tiempo a estudiar el sermón del monte. Fue dado a la humanidad como ley que anunciara sus deberes y luz proveniente del cielo para infundirle esperanza y consolación en el desaliento, para promover gozo y estímulo en todas las vicisitudes de la vida. Escucha para qué sirve el sermón del monte. ¿Escuchaste bien? Dice, fue dado a la humanidad como ley que anunciara sus deberes, como luz proveniente del cielo. Fue dado para infundir esperanza. ¿Necesita esperanza? Ven, vamos a estudiar el sermón del monte. Tu esperanza está desapareciendo. Ven a la Biblia conmigo y estudiemos el sermón del monte para infundir consolación en el desaliento, para dar gozo y estímulo en todas las vicisitudes de la vida. En él, en el sermón del monte, oímos al príncipe de los predicadores, el maestro supremo, pronunciar las palabras que su padre le inspiró. ¡Wow! ¡Qué cita más poderosa! Así que el sermón del monte fue predicado por Jesús, son palabras que vienen del cielo, son bendición para traer esperanza, para traer gozo, para animar al desalentado, para animar al que está caído. Ese es el sermón del monte. ¿Dónde se predicó el sermón del monte? Es como que yo te diga, ¿de qué color era el caballo blanco de Napoleón? Así que si te digo, ¿dónde se predicó el sermón del monte? Pues en el monte, en un monte. Solo que no tenemos el nombre exacto de ese monte. Fue predicado en un monte de Galilea. No fue en Judea, no fue cerca de Jerusalén, fue en el norte, en Galilea. El mismo libro que cité, Discurso Maestro de Jesucristo, página 7, dice, el monte de las bienaventuranzas no es el monte Gerizim, sino aquel monte sin nombre junto al lago de Genezaret, donde Jesús dirigió las palabras de bendición a sus discípulos y a la multitud. Un monte sin nombre junto al lago de Galilea, el lago de Genezaret. Así que ahora ya ese monte no es sin nombre, es el monte de las bienaventuranzas, es el monte de las bendiciones. Encontramos a Jesús, el maestro de los maestros, el predicador de los predicadores. Encontramos a Jesús que no tenía púlpito, aquel que no tenía dónde recostar su cabeza, aquel que no tenía un lugar para descansar. Como predicador tampoco tenía un púlpito. Yo soy privilegiado como pastor porque tengo un púlpito. Tengo donde preparo mis sermones y tengo a quién predicarlo y dónde predicarlo. Jesús no tenía púlpito, no tenía un lugar específico para dar su cátedra, para enseñar. Pero en cualquier lugar, en un valle, en la playa, en la plaza, en la montaña, en cualquier lugar, Jesús encontraba un lugar propicio para predicar y enseñar. Nosotros también
hemos de predicar en cualquier lugar. No hemos de esperar un púlpito para predicar. No necesitamos arreglar muchos detalles para predicar. Donde haya una persona necesitada de la palabra de Dios, tú y yo hemos de constituirnos en predicadores. El apóstol Pablo dice que el evangelio debe predicarse a tiempo y fuera de tiempo. En todo lugar, en cualquier lugar que se nos ofrezca, deberíamos predicar la palabra de Dios. Y alabado sea el cielo que Jesús no esperó tener un púlpito. Jesús no esperó tener un lugar para dar su cátedra. Encontramos a Jesús enseñando en la playa, encontramos a Jesús enseñando en la plaza, encontramos a Jesús enseñando en los valles, encontramos a Jesús enseñando en los caminos, encontramos a Jesús ahora enseñando en el monte. Alabado sea el Señor, que para Dios no hay lugar determinado donde el evangelio pueda ser predicado. Estás en tu casa, puedes predicar el evangelio. Tiene una línea de teléfono, puedes predicar el evangelio. Puedes llamar a la persona donde quiera que esté. Aprovecha los recursos para predicar el evangelio donde quiera que esté. Así que el predicador del Sermón del Monte es Jesús. El lugar donde lo predicó fue en un monte junto al lago de Genezaret en Galilea. Encontramos, cuando nos ponemos a mirar el Sermón del Monte, encontramos una similitud con el Sermón del Monte y el monte Sinaí. Vamos a encontrar que lo que Cristo hizo en el monte allá junto al mar de Galilea y lo que Dios hizo allá en el monte Sinaí tienen similitud. En el monte Sinaí Dios descendió y dio la ley al pueblo hebreo. En el monte de Galilea Cristo ascendió y dio los principios de su ley a los discípulos y a la multitud. La ley debía ser el estilo de vida de los hebreos. El sermón del monte sería el estilo de vida de los discípulos del reino. Guarda esa frase allí porque la voy a repetir en toda esta serie. El sermón del monte sería el estilo de vida de los discípulos del reino. En el Sinaí, Dios pronuncia la ley a oídos de Moisés y del pueblo. En el monte, Jesús pronuncia los principios de su reino a oídos de los discípulos y a una gran multitud de seguidores. Hay muchas similitudes entre el monte donde se pronunció este sermón y el Sinaí. A ver, tú que me estás escuchando, ¿encuentras alguna similitud más? Hay muchas más. No puedo seguir dando más porque el tiempo no me va a alcanzar. Hay mucha relación entre el monte Sinaí y el monte donde Cristo pronunció las bienaventuranzas. ¿De qué trata el sermón del monte? Yo te dije ya un poquito. ¿De qué nos habla el sermón del monte? Te dije algo. Vamos a ver de qué nos habla el sermón del monte. El sermón del monte nos trata acerca del reino de Dios. Un reino que los teólogos lo dividen en dos: reino de la gracia y el reino de la gloria. Hoy todos podemos venir y entrar y ser parte del reino de la gracia, que muy pronto será el reino de la gloria. El sermón del monte habla del reino que Cristo habría de establecer. El sermón del monte encierra los principios de vida de los súbditos del reino. Cuando tú aceptas el evangelio, cuando dice que eres cristiano, cuando dice que te entregaste a Cristo, las enseñanzas del sermón del monte dicen cuál va a ser tu estilo de vida, cuál va a ser tu vivencia. Cuando la gente te ve como cristiano, cuando la gente te ve y sabe que tú eres cristiano porque tú le dices soy adventista, soy de H o R religión, pero soy cristiano, la gente no puede saber todo lo que tú crees. Porque tú le digas que eres cristiano, la gente no va a conocer las doctrinas que tú crees. Pero cuando tú le dices a la gente que eres cristiano, la gente va a conocer tu estilo de vida, la gente va a saber tu manera de pensar, la gente va a ver tus acciones. Y las enseñanzas de Cristo en el sermón del monte es lo que debería verse, lo que debería estar a simple vista en un cristiano. Cuando alguien te dice soy cristiano, debería parecerse al sermón del monte. Qué triste que a veces los cristianos nos parecemos a otra cosa y no a lo que Cristo enseñó en el sermón del monte. En el sermón del monte encontramos cómo debe vivir un cristiano. Este debe ser el producto resultante
de alguien que dice que es cristiano. Así que el Sermón del Monte lo predicó Jesús, lo predicó en un monte, y el tema central es los principios de su reino y lo que debería ser la vida de un seguidor de Cristo. ¿A quién Cristo le predicó el Sermón del Monte? ¿A quién se lo predicó? Dice el capítulo 5 de San Mateo, los versículos 1 y 2, viendo la multitud, subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos y él, abriendo su boca, les enseñaba diciendo. ¿A quiénes le predicó el Sermón del Monte? Viendo la multitud, una multitud, ya estamos viendo, subió al monte y se sentó. Y se le acercaron sus discípulos. Así que aquí encontramos una multitud de gente, pero también encontramos sus discípulos. De manera que los destinatarios directos del Sermón del Monte fueron los discípulos de Jesús, más una gran multitud. Son los destinatarios primero. Cuando Cristo empezó a enseñar, cuando empezó a predicar, cuando empezó a pronunciar el Sermón del Monte, el auditorio que tenía por delante era una gran multitud y los discípulos también sentados cerca de él. Más tarde, el evangelista Mateo escribe este evangelio, escribe este libro y escribe el Sermón del Monte. Y ahora los destinatarios son otros. Usted sabe que cuando un suceso ocurre, no son los mismos testigos los que ven el suceso que los que mañana leen el suceso cuando alguien escribe. Así que cuando Mateo escribió el relato del Sermón del Monte en su evangelio, ahora tenía otros destinatarios. Y por extensión, los destinatarios del Sermón del Monte también somos usted y yo. Es palabra de Dios. No podemos pensar que el Sermón del Monte fue dado para la gente de ayer y de otros tiempos. El apóstol Pablo va a decir en Romanos 15:4, porque las cosas que fueron escritas para nuestras enseñanzas fueron escritas, para que por la paciencia y consolación de las Escrituras obtengamos esperanza. De manera que lo que se escribió, lo que nos dejó el Señor en su palabra, fueron escritas para nuestras enseñanzas. Así que hoy cuando yo te predico acerca del Sermón del Monte, no es que estoy predicando a los discípulos ni a esta multitud. Cuando hoy vengo a leer y a estudiar el Sermón del Monte, es porque Dios tiene un mensaje para ti y un mensaje para mí. Y está vigente hoy como lo estuvo ayer también. Alabado sea el Señor, porque en su palabra hay mensaje directamente para nosotros. Hay orientación, hay enseñanza. La Biblia dice en San Mateo 4:25, ¿por quiénes estaba compuesta esta multitud? San Mateo 4:25, que es la antesala al Sermón del Monte y es la introducción, dice, lo siguió mucha gente de Galilea. Así que ahora te estoy describiendo por quiénes estaba compuesta la multitud. Lo siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Mateo 4:25. Ellen White, definiendo esta multitud, dice en el libro Discurso Maestro de Jesucristo, página 9, además de la acostumbrada muchedumbre de los pueblos galileos, había gente de Judea, de Jerusalén, de Perea, de Decápolis, de Idumea, una región lejana situada al sur de Judea, de Tiro y de Sidón, ciudades fenicias de la costa del Mediterráneo. Oye, cuántos tipos de gente. Cristo estaba rompiendo un paradigma. Cristo estaba rompiendo una tradición. El judío solo le predicaba a judío. El judío solo enseñaba a judío. El judío solo transmitía su mensaje a judíos. Y para aceptar uno que no fuera judío, tenía que hacerse un prosélito. O sea, un alumno, un discípulo, un aprendiz para poder entrar en las enseñanzas judías. Pero alabado sea el cielo, que nuestro Salvador, cuando empezó a establecer su reino, cuando empezó a dar los principios de su reino, abrió las puertas para que gentes de todas partes, de todas direcciones, de todo el mundo, venga a formar parte de su reino. Alabado sea el Señor. El reino de los cielos no es exclusivo, es inclusivo. No puedo creerme que soy el único que voy a ser salvo. No puedo creerme que mi iglesia es la única que va a ser salva, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea, o sea, que el reino que Cristo empezó a establecer y está estableciendo, está abierto para que personas de todo el mundo, personas de todas las naciones bajo el cielo, puedan conformar y ser parte de ese reino.
Yo me inscribí en ese reino, ¿sabías? Me hice miembro de ese reino y ruego al cielo todos los días para que me deje allí dentro de la membresía de ese reino. ¿Quieres ser parte de ese reino? ¿Te hiciste miembro de ese reino? ¿Eres parte de ese reino porque ya entraste? Cuando acepté a Cristo como mi Salvador, cuando fui bautizado como Cristo mandó, mi nombre fue inscrito entre los ciudadanos de ese reino. Tal vez estoy hablando hoy para alguien que dice, yo soy hijo de Dios, así que soy parte del reino. El Señor Jesús estableció cómo te haces parte del reino. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Cristo mandó a los discípulos a ir y predicar el evangelio, a hacer discípulos para su reino de todas las naciones. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Cristo le dijo, vayan, prediquen el evangelio a todas las naciones. Vaya, hagan discípulos de todas las naciones. Vayan, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenle todo lo que he mandado. Cuando yo salgo, cuando tú sales, cuando el evangelio es predicado y la gente acepta a Cristo para convertirse en discípulo de Cristo, se hace parte de ese reino. Alabado sea el Señor. Así que hoy te he dado la introducción del Sermón del Monte. Si lo fuera a resumir, fue un sermón que Cristo predicó en un monte cercano al lago de Genesaret o el mar de Galilea. Allí estuvo una gran multitud de gente de toda la región, judíos y no judíos, del sur, del norte, del este, del oeste, del otro lado del Jordán, dice la Biblia. Cristo no rechazó a nadie, no puso a nadie aparte, no dijo esto solo es para los judíos, esto es solo para los adventistas, esto es solo para los católicos. No, Cristo dijo esto es para todo el que quiera venir, de manera que el reino que Dios está estableciendo está abierto para que todo aquel que quiera ser parte venga a ser parte. La condición para ser parte es convertirte en un discípulo, una discípula del Señor. Y ahora aquí, en el Sermón del Monte, el Señor va a establecer los requisitos o cómo vive un ciudadano de ese reino, cómo vive un discípulo de Cristo que es parte de ese reino. Así que yo quiero invitarte a que empecemos hoy mirando la primera expresión de Cristo en el Sermón del Monte. La primera expresión. El Sermón del Monte no son las condiciones para que tú seas salvo. Para ser salvo solo tienes que aceptar a Cristo por la gracia. El Sermón del Monte es el estilo de vida que tiene un salvado. Para yo ser salvado, basta que venga a Cristo Jesús, lo acepte como mi Salvador, le entregue mi vida confesando mis pecados y crea que me ha salvado. Ahora el Sermón del Monte dice cómo vive un salvado. ¿Cuál es el estilo de vida de un cristiano? Eso es el Sermón del Monte. Quiero invitarte para que lo vea. Y claro, dentro de ese estilo de vida del cristiano y ese vivir del cristiano a través del tiempo está en renovar cada día su entrega al Señor para permanecer siendo salvado. Vamos al libro de San Mateo capítulo 5. Quiero que miremos el versículo 3. Hoy quiero predicarte en el tiempo que me queda acerca del versículo 3. Ahí vamos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí está la primera frase de Jesús, la primera idea. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. El Sermón del Monte abre con la bienaventuranza o las bienaventuranzas. El Sermón del Monte habla profiriendo bendición sobre un grupo de personas. Así que yo quiero que miremos, bienaventurados. La palabra bienaventurado en griego es makarios. Makario significa feliz, afortunado. Corresponde a la palabra hebrea asre, que significa feliz, bendito. Y la Reina Valera 60, Reina Valera 95, Reina Valera revisada, traduce la palabra Macarios como bienaventurado. Otras versiones en español traducen Macarios como dichoso. Pero en fin, la palabra bienaventurados, Macario, significa feliz. Y así la voy a usar. Voy a usarla como bienaventurado y como feliz. Jesús abre el Sermón del Monte hablándole a una vasta multitud que ya tenía tiempo siguiéndolo, oyéndolo. Jesús abre el Sermón del Monte dirigiéndose a ellos
con lo que sería el deseo supremo de todo ser humano, ser feliz. Cristo pronunció este sermón hace casi 2000 años. Y hace casi 2000 años el anhelo supremo de todo ser humano era ser feliz. Y hoy, 2000 años después, ¿cuál sigue siendo el anhelo de todo ser humano? Hoy, 2000 años después, el anhelo supremo de todo ser humano es también alcanzar la felicidad, es alcanzar bienestar, porque esa necesidad de ser feliz la implantó en nosotros nuestro Creador. No es malo que tú busques ser feliz. No es malo que tú luches por ser feliz. No es malo que tú busques tu felicidad. El problema es cómo busco la felicidad. Porque el ser humano hoy, el ser humano fue creado para buscar su bienestar, pero para buscarlo en comunión con Dios. Dios implantó en sus criaturas ese deseo de superarse hacia la satisfacción. Pero cuando el ser humano no había pecado, esto servía para contribuir a que el ser humano creciera y cada vez más se pareciera a Dios. Porque debo decirte que la felicidad está ligada a nuestra relación con Dios. Nuestra felicidad está ligada en cuán cerca venimos de Dios. Nuestra felicidad está ligada en cuánto nos parecemos a Dios. Pero el ser humano hoy le huye a Dios si quiere ser feliz. Pero fuimos diseñados para ser felices dependiendo de qué tan cerca estoy de Dios. Hoy el ser humano sigue buscando felicidad, pero la está buscando sin Dios. Y cuando el ser humano busca felicidad sin Dios, lo que hace es caer en pecado, en maldad, en desastre y en daño. Las bienaventuranzas nos muestran el verdadero camino hacia la felicidad. En el Sermón del Monte hay frases contrastantes. En el Sermón del Monte parecieran haber contradicciones, y en las enseñanzas que Cristo está predicando en el Sermón del Monte, sus enseñanzas parecen contradecir muchas creencias populares, porque la sabiduría de Dios no es igual a la sabiduría de los hombres. La sabiduría según Dios transforma, sana, edifica y da vida. La sabiduría según los hombres muchas veces es necedad. ¿Tú recuerdas aquel hombre de la parábola que se hizo rico, muy rico, y que tuvo un año de mucha bendición y mucha prosperidad? ¿Tú recuerdas a este hombre que supuestamente era un gran sabio, un hombre muy preparado, muy dotado? ¿Tú recuerdas que cuando consiguió más cosas, la decisión que tomó este hombre fue de hacer sus graneros más grandes y ahora dedicarse a comer, a beber, a dormir, a fiestar? Y dice que esa noche Dios lo visitó y le dijo: necio, esta noche vas a morir, y lo que has guardado, ¿de quién será? Porque la sabiduría del hombre no va según la sabiduría de Dios. En el Sermón del Monte vas a disfrutar, en el Sermón del Monte vas a aprender. Abre tu mente, dile al Espíritu de Dios que trabaje en tu corazón. Porque cuando estudia el Sermón del Monte, estás estudiando sabiduría de Dios. Ya leímos donde Elena White dice que es un don del cielo para los seres humanos. Es sabiduría de Dios vertida para nosotros. Y yo encuentro en el Sermón del Monte contrastes, contradicciones al pensamiento humano común. Con ello Jesús apela para que el ser humano pueda entender. Te doy algunos ejemplos de posibles contradicciones al pensamiento común que encontramos en el Sermón del Monte. Tal vez tú puedas ahí en el chat escribirme alguno. Sí, tú puedes escribirme alguna contradicción que tú encuentras, contradicción al pensamiento humano que tú encuentras en el Sermón del Monte. Por ejemplo, en el Sermón del Monte Cristo dice: amad a vuestros enemigos. Es toda una contradicción para la mente humana común. Bendecid a los que os maldicen. ¿Cuándo usted ha visto eso? Porque ser cristiano es no ser común. Porque ser cristiano es ser diferente. Porque ser cristiano es participar de un reino que no es de esta tierra. Porque ser cristiano es parecerse a Dios. Aleluya. Eso es ser cristiano. Así que yo hoy quiero desafiarte a que tomes la sabiduría de Dios en el Sermón del Monte, aunque contradiga tu manera de pensar, aunque contradiga tu costumbre, aunque contradigas tu tradición. En el Sermón del Monte yo encuentro lo que me puede hacer un verdadero cristiano y lo que me puede hacer feliz. En el Sermón del Monte Cristo dijo: si alguien te golpea una mejilla, ponle la otra.
Eso es muy contrario al barrio donde yo me crié. En el barrio donde yo me crié era si alguien te pisa un pie, dale un trompón. Ese es el mundo en el que vivimos. En el Sermón del Monte yo encuentro posibles contradicciones. En el Sermón del Monte habla de un camino ancho y un camino estrecho. Y entonces te dicen que el mejor camino es el estrecho. Cuando yo estoy conduciendo, viajando de un lugar a otro, me dicen que no coja el camino estrecho, no deje camino real por vereda. Has oído ese dicho, pero aquí Cristo está diciendo que el mejor camino es el estrecho. En el Sermón del Monte yo encuentro que hay una puerta ancha y una estrecha, y Cristo dice que coja la estrecha. El Sermón del Monte pareciera tener contradicciones, y hoy te estoy predicando una de esas contradicciones. Bienaventurados los pobres en espíritu. En otras palabras, felices los pobres en espíritu. Parece una contradicción. ¿Cómo es que un pobre de espíritu va a ser feliz? Si yo lo que encuentro es que el pobre en espíritu es un infeliz. Yo lo que encuentro es que el pobre de espíritu no duerme bien. Yo lo que encuentro es que el pobre de espíritu no tiene paz. Yo lo que encuentro es que el pobre de espíritu tiene ansiedad. Yo lo que encuentro es que el pobre de espíritu nunca está tranquilo. Pero aquí en el Sermón del Monte Cristo dice que los pobres en espíritu son felices. ¡Wow! ¿A qué pobreza se estará refiriendo? Se ha discutido mucho sobre ese tipo de pobreza, pero se ha llegado a la conclusión que se refiere a la vida interior. Los que están atentos a su conciencia, a los que tienen el conocimiento de que son incapaces para valerse por sí mismos. ¿Sabes quiénes son los pobres de espíritu a los que Cristo se refiere aquí? Los que tienen conciencia de su incapacidad para valerse por sí mismos. Porque el Evangelio es poder de Dios para transformar a aquel que no puede hacer nada. El Evangelio no tiene poder para salvar al que cree que está bien. El Evangelio no tiene poder para salvar al que cree que está medio bien. El Evangelio puede salvar a aquel que se rinde a Cristo completamente. Solamente, no más. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? El libro Discurso Maestro de Jesucristo, página 12, responde: los que comprenden bien que le es imposible salvarse. Punto. ¡Wow! ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Los que comprenden bien que les es imposible salvarse por sí mismo. Los que saben que no pueden hacer ningún acto justo son los que aprecian la ayuda que Cristo le ofrece. Estos son los pobres en espíritu, a quienes Cristo le llama bienaventurados. ¡Aleluya! Quiero recalcar esto bien, hermano, porque a veces la religión nos hace personas que nos creemos que ya estamos bien. A veces la religión me hace mejor que el vecino. A veces la religión me hace mejor que el compañero. Y ando por la vida con una lista de gente de las que soy mejores. Pastor, eso que usted está diciendo como que no se aplica. Ese fue el problema de los religiosos de los tiempos de Cristo. Ese fue el problema de los religiosos en los tiempos de Jesús. Se creían que estaban bien, se creían que estaban mejor. Pobres en espíritu son aquellos que comprenden bien que les es imposible salvarse y que por sí mismos no pueden hacer ningún acto justo. Hoy yo quisiera, al terminar este sermón, que todos mis oyentes se conviertan en pobres en espíritu. Todos. El mejor regalo que hoy puedes recibir es que tú cambies tu actitud y en lugar de ser un orgulloso, alguien que se cree que está bien, alguien que anda por la vida como que sí, ya yo sé el camino y está resuelto. No, deberíamos llegar todos a ser pobres en espíritu, los que comprenden bien que le es imposible salvarse por sí mismo y que no pueden hacer ningún acto justo, son los que aprecian la ayuda de Cristo. Estos son los pobres en espíritu, a quienes Él llama bienaventurados. Discurso Maestro de Jesucristo, página 12. Todos los que sienten absoluta pobreza del alma, va a decir ella en la página 13, que saben que en sí mismo no hay nada bueno.
todos los que sienten absoluta pobreza del alma, que saben que en sí mismo no hay nada bueno. Cristo empezó rompiendo paradigmas, rompiendo tradiciones. Cuando Cristo dice, bienaventurados los pobres en espíritu. La escritora adventista Ellen G. White dice que el público que estaba allí no estaba listo para escuchar estas palabras, pero necesitaba estas palabras. La multitud que estaba allí escuchando a Jesús, había toda la escala social, habían ricos y pobres, habían encumbrados y habían humildes, habían gente letradas, estudiadas y habían gentes analfabetas. Había todo tipo de gente, pero todos los que estaban escuchando a Jesús, desde el más pequeño hasta el más grande, desde la escala social más baja hasta la más alta, todos los estaban escuchando porque creían que Cristo era el Mesías y que Él iba a establecer el reino, y estaban allí listos para que Cristo le hiciera promesas de mejoría, promesas de mejor sueldo, promesa de mejores casas, promesa de mejores tierras. Todos estaban atentos de que Cristo hablara de cómo vencer y eliminar a los romanos, cómo Cristo eliminar al enemigo y hacerlo a ellos una nación grande. Y ahora Cristo empezó a hablarle un lenguaje que ellos no se entendían. Pero dice la escritora que eran como palabras de aliento a un alma sedienta, que aunque no era lo que querían oír, quedaron atrapados porque era tan sublime lo que Cristo le estaba enseñando que no podían entenderlo. ¡Wow! En el Sermón del Monte, tu estilo de vida y mi estilo de vida van a ser desafiados. Una vez me tocó visitar a un líder de iglesia. Un líder de iglesia de muchos años, de mucha experiencia. Yo había crecido yendo de ese líder. Era un líder que había plantado iglesias, había atendido distritos, muchas cosas había hecho. Y un día me tocó visitarlo porque había un problema fuerte entre él y algunos hermanos. Yo recuerdo que esa noche antes, yo era el pastor de él y el pastor de la iglesia, estaba bregando con la situación. Y esa noche antes yo no podía dormir. Yo sentía que Dios me decía, tienes que ir a hablar con fulano, tienes que ir a hablar con él. Yo recuerdo que le dije, Señor, yo no funciono por una intuición ni por una idea. Tú tienes que convencerme por qué debo hablar con él. Yo me guío por tu palabra. Pero en la mañana ahí estaba la insistencia, tienes que hablar con él. Así que lo llamé temprano, le dije, voy para su casa ahora, espéreme ahí. Y me esperó y llegué a su casa. Y amados, Dios me estaba guiando porque esa noche se estaba armando un tremendo problema y Dios me estaba diciendo, ve a desactivar la bomba. Y cuando confronté al hermano con palabras del Sermón del Monte, cuando lo confronté con el Sermón del Monte y empecé a escuchar lo que él estaba tramando y lo que estaba haciendo, y entonces me atreví a decirle, usted no es cristiano, y el hombre se puso rojo como un tomate. Me dijo, yo le dije, usted no es cristiano. Su esposa que estaba al lado me dijo, usted sabe con quién usted está hablando. Usted está hablando con fulano de tal, que tiene tantos años en la iglesia, que ha dado su dinero, su tiempo, todo. Yo le dije, pero no es cristiano. Y él me miró así con los ojos bien grandes. Usted no es cristiano. Era mi primer distrito, yo empezando de pastor. Imagínense, uno es muy atrevido a veces cuando uno tiene esa edad. Así que los desafíos, le dije, usted no es cristiano, porque empezó a enumerarme. Fulano el que me está haciendo esto, yo le di el préstamo para su... Yo le conseguí el dinero para que saque su casa y me lo pagara cuando pudiera. Mengano que me está haciendo esto, yo lo ayudé con tal cosa. Y el otro que me está haciendo esto, lo ayudé con tal cosa. Y entonces yo lo miré y le dije, usted no es cristiano, porque ser cristiano es amar al que no me ama, bendecir al que no me bendice, socorrer al que no me socorre, y al que me da por una mejilla le pongo también la otra. El hombre se quedó frisado. Todos nos quedamos frisados ante el Sermón del Monte porque nos desafía a un estilo de vida más alto, nos desafía a un estilo de vida que nos empezamos a parecer a Dios. Los pobres en espíritu son aquellos que están afligidos porque no pueden agradar a Dios. Los pobres en espíritu son aquellos que están cargados por sus culpas y pecados. Están buscando la manera de liberarse y no hallan. Y claman desesperado por ayuda. Los pobres de espíritu son aquellos que en ellos no hay prepotencia ni suficiencia propia para creerse que ellos pueden resolver, para creerse que tienen un camino hacia el cielo. No, los pobres en espíritu son aquellos desvalidos que han entendido que no hay recurso humano para salvarse. Te lo puedo ilustrar con la Biblia. ¿Quiere que te lo ilustre? Te voy a hablar de dos personajes. A ver si puedo adivinarme en el chat de quién te voy a hablar. Donde se ilustra un pobre en espíritu y uno que es suficiente de espíritu. A ver, ¿lo tienes? Escríbelo en el chat. Yo estoy viendo el chat aquí. Aquí estoy mirando.
Estoy mirando al hermano Dani, a Dani Pérez, a Pedro Polanco, estoy mirando a Eliana Gómez, estoy mirando a Jaime Ortega, a nuestro hermano Jaime, a Alfredo Gómez, a Mabel Pérez. Te estoy mirando en el chat, escríbeme en el chat, responde en el chat. De esa manera me animas a predicar porque aunque no te veo, puedo ver tu mensaje. Para ilustrarte bien lo que es un pobre en espíritu, Cristo lo hizo. Lucas capítulo 18 dice una parábola. A ver si me escribieron, a ver si me escribieron quiénes son. Ay, Eliana Gómez pegó, ahí está Eliana Gómez. Bien, Elizabeth Torres dijo el publicano y el fariseo. Así es, el publicano y el fariseo, dice Cristo, Lucas capítulo 18, te estoy citando. Lucas capítulo 18, 9 al 14. Dice que dos subieron al templo a orar, uno era fariseo, otro publicano. Y es bueno que tú sepas que en los tiempos de Jesús, el fariseo era signo de una persona realmente religiosa. En los tiempos de Jesús el fariseo era estricto con la ley. En los tiempos de Jesús el fariseo sabía lo que tenía que hacer para ser un hombre impecable, para salvarse, para ser un hijo de Abraham, para que cuando llegara el momento de la redención, ellos ser salvados. En cambio, el publicano era una persona rechazada social. El publicano era alguien que había vendido su patria para unirse al enemigo. El publicano era alguien que amaba más el dinero que a sus principios. El publicano era alguien que era rechazado social. Y aquí dice la historia ahora que dos, un publicano y un fariseo, subieron al templo a orar. Tú has leído la historia. Dice que el fariseo oraba: Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. No soy adúltero, no soy ladrón, no soy delincuente. Te doy gracias porque ayuno 2 veces por semana. Te doy gracias porque voy al templo. Te doy gracias porque doy mi diezmo. Así oraba el fariseo. Te pregunto, ¿era un pobre en espíritu? Era un suficiente en sí mismo. Era un orgulloso. Y en cambio dice que el publicano en un rincón, echado en el suelo. Dice que el fariseo oraba puesto en pie, levantando su mano y haciendo alarde. En cambio el publicano en un rincón, sin levantar la cabeza porque no se creía digno, decía: Señor, sé propicio a mi pecador. Cristo concluye la parábola diciendo: este descendió a su casa justificado, mientras que el otro no. Creo que ahora tú entiendes por qué son bienaventurados los pobres en espíritu. Este pobre en espíritu alcanzó misericordia, mientras que el otro autosuficiente ni siquiera pidió misericordia, se creía que estaba bien. Hay otro caso que te puede ilustrar muy bien en la Biblia, todo lo contrario de un pobre en espíritu. A ver, si me adivina el próximo caso, me atrevo a regalarte hasta un libro. El próximo caso es muy peculiar para nosotros los adventistas. Te estoy dando clave, te estoy dando un club, como dice mi hija Gabriela. Te voy a hablar de otros seres que son todos los contrarios a pobres en espíritu. A ver si ya sabes de quién te voy a hablar. A ver, ¿lo tienes ahí? Estoy mirando el chat a ver si me pueden decir. Pero no puedo esperar mucho para que tú me digas. El problema de la iglesia de los últimos días es que no es pobre en espíritu. Somos los laodicenses, nosotros los adventistas, y la mayoría de religiosos de este tiempo del fin son laodicenses, o sea, todo lo contrario a pobres en espíritu. ¿Tú sabes cuál es el problema de la Odisea? ¿Alguien contestó? A ver si alguien se ganó el libro. Yo creo que dijeron la Odisea después que yo mencioné la Odisea. Bueno, mencionaron otros más, pero te estoy mencionando los laodicenses. Ese era el que quería que tú me dijeras. Pastor, me dirá usted, no tengo el don de la adivinación, pero te estoy dando un club. El problema de la Odisea es que se cree suficiente. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, Cristo le dice: tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Esa es la actitud de los laodicenses. Es el problema nuestro. Somos cristianos de muchos años, tenemos una doctrina impecable, conocemos la Biblia, hacemos una serie de cosas y nos creemos que por eso tenemos derecho al cielo. Nos creemos que por eso ya estoy salvo. Pero recuerda,
Pobre en espíritu es aquel que sabe que no puede hacer nada por sí mismo para salvarse, ni un acto justo. A estos laodicenses Cristo le responde: pero tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Wow! De manera que hoy, al predicarte este mensaje, estoy predicándote el mensaje más apropiado para que tú y yo escuchemos. Debemos aprender a no ser autosuficientes en el contexto de nuestra salvación y en el contexto de la vida victoriosa en Cristo. Tenemos que ser pobres en espíritu para correr y depender de Dios. Ellen de White diría: el que se cree sano. Discurso Maestro de Jesucristo, página 12. El que se cree sano, el que se cree razonablemente bueno, el que está satisfecho con su condición, no procura participar de la gracia y la justicia de Cristo. No hay bendición. El orgulloso no siente necesidad y cierra la puerta del corazón para no recibir a Cristo ni las bendiciones infinitas que Él vino a dar. Jesús no encuentra albergue en el corazón de tal persona. ¡Wow! Los que en su propia opinión son ricos y honrados no piden con fe la bendición de Dios ni la reciben. Se creen saciados y por eso regresan vacíos. ¡Wow! Bienaventurados los pobres en espíritu, dijo el Señor, porque son aquellos que tienen sed, son aquellos que tienen hambre, son aquellos que tienen necesidad, son aquellos que vienen del Señor con una conciencia dolida, son aquellos que vienen tristes por el pecado, son aquellos que vienen entristecidos por su condición y desesperados como el publicano claman: Señor, sé propicio a mi pecador. Y mi Biblia dice, y tu Biblia dice, que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Aleluya. El mundo de hoy está lleno de pobres en espíritu, pero que son ricos según Dios. Pero también de ricos en sí mismos y son miserables en el reino de Dios. Por eso hay pobres que son ricos y hay ricos que son muy pobres. Puedo resumirte hasta aquí porque ya estoy entrando en la recta final del sermón. Bienaventurados los pobres en espíritu. Pobres en espíritu son aquellos que sienten su necesidad de Dios, sienten su impotencia, sienten que no pueden salvarse por sí mismos, sienten que si no viene un poder de afuera que es Cristo a salvarlo, están perdidos. Brevemente, punto 2. ¿Por qué son bienaventurados los pobres en espíritu? ¿Por qué son bienaventurados? El texto te dice: porque ellos recibirán, o de ellos es el reino de los cielos. Nadie gana el reino de los cielos. Dios ha decidido darlo a los pobres en espíritu. Bienaventurados. ¡Wow! ¿Por qué son bienaventurados? Porque Dios ha decidido darle a los pobres en espíritu el reino de los cielos. ¿Vale la pena ser pobre en espíritu? ¿Vale la pena reconocer mi condición? Vale la pena, porque a esos que son así, el Señor le da el reino de los cielos. ¿Conoce algún reino más rico que el reino de los cielos? No solo por su riqueza material. Escucha en qué consiste la mayor riqueza del reino de los cielos. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ser parte del reino de Dios, del reino de los cielos, es tener a Dios mismo como nuestro gobernante y como nuestro Dios. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Vivir en un lugar así es ser bienaventurado, es ser feliz. No temáis, manada pequeña. San Lucas 12:32 dice Cristo. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¡Wow! El Señor le da el reino a quien Él quiere y decidió dárselo a los pobres en espíritu. Por eso son bienaventurados. Pareciera que las palabras de Cristo le levantaban la estima
a todos los desvalidos pecadores que estaban allí buscando ayuda. La palabra de Cristo impregnaban de esperanza a aquellos que los religiosos fariseos y saduceos los dejaban sin esperanza. La palabra de Cristo se extendieron hasta un Zaqueo, a quienes los religiosos habían rechazado. La palabra de Cristo se extendieron hasta un Mateo, quien nos escribiera esto más tarde, a quienes los religiosos lo habían declarado perdido para siempre. La palabra de Cristo llevaron esperanza hasta un delincuente y desacatador de las leyes, que moría clavado en una cruz a su lado. Era un pobre de espíritu que clamó: Señor, ten misericordia de mí cuando vengas en tu reino. ¿Entiendes por qué son bienaventurados los pobres en espíritu? Ahí donde estás, en tu casa, en tu corazón, no importa quién te vea, puede ahora clamar y decir: Señor, sé propicio a mi pecador, ayúdame a ser un pobre de espíritu, ayúdame a sentir mi necesidad, a sentir mi condición de pecador, a sentir que sin ti soy nada. Ayúdame, oh Dios, con tal de yo ser bienaventurado por tu gracia. Escucha esta cita bellísima. Estoy citando Consejo sobre Mayordomía Cristiana, página 364. El mismo que dio su preciosa vida por ellos. Aquí está hablando cuando Cristo reciba en su reino a los que Él salvó. Mira qué lindo. Tú te imaginas cuando seamos redimidos y el Señor a los pobres en espíritu nos dé su reino y lleguemos al reino de los cielos. Cristo nos va a recibir. ¡Wow! Dice aquí: el mismo que dio su preciosa vida por ellos, quien por su gracia movió sus corazones al arrepentimiento, quien los despertó a la necesidad de arrepentimiento, los recibe ahora en su gozo. Por eso es que los pobres en espíritu son felices, porque el mismo Jesús lo ha, voy a decir esta palabra, no sé si es correcta, lo ha importantizado tanto, que el mismo Jesús los recibe. Oh, cuánto lo aman. La realización de su esperanza es infinitamente mayor que su expectativa. En otras palabras, lo que Dios le está dando está muy por encima de lo que nosotros los salvados esperaremos. Su gozo es completo y ellos toman sus refulgentes coronas y la arrojan a los pies de su Redentor. ¡Aleluya! Los pobres en espíritu son bienaventurados porque serán recibidos en el trono de Dios por el mismo Jesucristo. Y al ser recibidos por el mismo Jesucristo, un gozo completo nos embargará, una alegría indescriptible, y nuestras expectativas serán muy por encima suplidas. Y entonces no haremos más que arrojar nuestras coronas a los pies de nuestro Salvador, porque Él es quien lo merece. Aleluya. Bienaventurados los pobres en espíritu. Si estoy hablando para alguien que se jacta por su poder, no está bien. Si estoy hablando para alguien que se jacta de su orgullo, no está bien. Hay un amigo pastor que me habla de alguien que es tan humilde que se jacta de su humildad. Si estoy hablando para alguien que se jacta de su humildad, tampoco está bien. Somos impotentes, somos desvalidos cuando se trata de transformar nuestro carácter y nuestras vidas. Es una obra que solo Cristo puede hacerla. Es una obra que solo Dios puede hacerla. El gozo es completo. ¿Quieres un gozo completo? ¿Quieres una felicidad plena? ¿Quieres ser bienaventurado, feliz o dichoso según Dios? Pídele a Dios que te dé una pobreza de espíritu en lo que tiene que ver con la suficiencia propia. Por último, es una pregunta casi obligada. Y quizás tú me la estás preguntando. ¿Cómo puedo convertirme en pobre de espíritu? ¿Cómo puedo llegar a ser un pobre de espíritu? Yo te lo voy a decir en algunas ideas básicas de la Biblia. Cuando permito que el Espíritu Santo me convenza de pecado, empieza la obra de convertirme en un pobre de espíritu. Te tengo buenas noticias. Cristo dijo que cuando el Espíritu venga, convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De manera que el Espíritu Santo ha venido para convencer a todo ser humano de pecado.
Solo no se convencerán aquellos que no quieren rendirse. Solo no se convencerán aquellos que quieren seguir siendo prepotentes. Solo no se convencerán aquellos orgullosos que no quieren ceder su orgullo. Pero el Espíritu Santo trabaja en todo corazón humano. En ti que está en tu casa ahora mismo, en este momento, y que estás pensando, el Espíritu está trabajando, te está pidiendo que rindas tu corazón. El primer requisito para que yo me convierta en un pobre de espíritu es responder a la obra del Espíritu Santo en mi corazón. Es que cuando el Espíritu Santo empiece a obrar y a mostrarme quién soy, yo no resista, yo no me niegue, más bien le diga, aquí estoy, Señor, trabaja en mí según tu voluntad. Así que para convertirme en pobre de espíritu es que yo deba decir, oh Santo Espíritu, ven, muéstrame quién soy. Uno de los problemas grandes de los religiosos de los tiempos de Cristo era que se creían sanos, y a ellos Cristo le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Para que Cristo pueda alcanzarte, debes reconocer tu enfermedad. Si quieres ser un pobre de espíritu, confiesa tus pecados. Una vez el Espíritu Santo te muestra tu condición, pídele a Dios perdón, confiésalo. Yo no solo quisiera que el Espíritu me convenza de pecado, yo quisiera que mi corazón se duela y se entristezca por la obra del Espíritu Santo en mi corazón. Una vez confieso, como el publicano, dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una vez el Espíritu me convence de quién soy, debo pedirle a Dios que me haga sentir profundamente esa condición, al punto que me lleve desesperadamente a confesar, a pedir perdón, a venir al pie de la cruz arrepentido, pedirle a Dios que me dé ese regalo. Y cuando confieso, debo creer que Jesús me recibe. Cuando confieso, debo creer que Dios me perdona. Fue Jesús quien dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y una vez reconoce tu condición y le pide al Espíritu que te golpee tan fuerte que tú sientas el dolor. Una vez confiese, una vez tú venga a Jesús creyendo, ahora debes recordar que siempre debes vivir bajo la gracia. La mayoría de cristianos venimos a Cristo reconociendo nuestros pecados. La mayoría de cristianos venimos a Jesús reconociendo nuestra condición. La mayoría de cristianos venimos donde Jesús es arrepentido y Él nos perdona. El problema es que en el andar de la vida cristiana, ahora empezamos a creernos que ya soy mejorcito. Ahora empiezo a creerme que ya soy diferente. Ahora empiezo a creerme que ya soy mejor que el otro. Ahora empiezo a creerme que Cristo me ayudó para llegar hasta aquí, pero ahora yo tengo que demostrarle a Cristo que puedo seguir yo solo. Ese es un problema grande que enfrentamos los cristianos. Cristo me perdonó, Cristo me salvó, Cristo me sacó del hoyo, Cristo me trajo del pozo y del fango, pero ahora yo tengo que vivir la vida cristiana. No. Si el Cristo que te sacó del fango, el Cristo que te trajo y te perdonó, es el Cristo que te va a enseñar a vivir. Es en ese Cristo que debe vivir cada día. Es en ese Cristo que debe descansar cada día. Soy perdonado por gracia y soy transformado por gracia. Soy justificado por gracia y soy santificado por gracia. Me rendí a Jesús cuando me perdonó. Debo rendirme a Jesús para que me transforme. Los pobres en espíritu no son pobres una vez, Cristo lo alcanza y ya. No, los pobres en espíritu han de ser pobres en espíritu por la eternidad. ¡Wow! Parece absurdo lo que estoy diciendo. No, por la eternidad, cuando seamos redimidos, cuando seamos salvados y estemos en el reino de la gloria, seguiremos reconociendo que no estamos allí por nuestros méritos. Seguiremos reconociendo que no estamos allí porque hay alguna gracia en nosotros, sino por su gracia. Y eternamente le viviremos agradecidos. En el libro Testimonio para Ministro, con esta cita termino, se define lo que es justificación por la fe. Tú sabes que justificación por la fe es el acto por medio del cual Dios nos perdona, nos limpia, nos redime y nos regala la vida eterna, nos hace parte de su reino. Pero mira de qué manera tan clara
o tan ilustrada la escritora define justificación por la fe. Testimonio para Ministros, página 456. Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Cuando soy perdonado, cuando soy salvado, cuando soy justificado, la gloria de Dios abate en el polvo mi gloria. Y ahora no hay gloria en mí, sino en Dios. Y si el Señor me ha salvado, el resto de mis días y los días de la eternidad, viviré reconociendo que he sido salvado no por lo que soy, sino por lo que Él es. Aleluya. Alabado sea el Señor. Hemos caminado el primer pasito en esta aventura de recorrer el Sermón del Monte. Y en esta primera frase, Cristo está definiendo quiénes serán parte de su reino. Yo quiero ser parte del reino de Cristo. Yo quiero pedirle al Señor ahora que me haga sentir mi condición, que me haga sentir mi necesidad, lo desvalido que soy, lo necesitado que soy. Al fin de cuentas, en los tiempos de Jesús, los pobres en espíritu iban delante al reino de Dios. En un momento Jesús tuvo que decir, los publicanos, las prostitutas y los pecadores van delante de vosotros al reino de Dios. Con esas palabras Cristo estaba diciendo, los que son pecadores y reconocen que lo son, los que son desvalidos y reconocen que lo son, los pobres en espíritu son los que me están buscando y están recibiendo salvación. Yo quiero invitarte, amigo, amiga que me escucha. Quisiera pedirle al Señor, Señor, trabaja en mi vida de tal manera que yo sepa que soy salvado por tu gracia. Trabaja en mi vida de toda manera que también yo sepa que soy transformado por tu gracia. Algunos creen que soy salvado por la gracia y transformado por la ley. No, nunca. Soy salvado por la gracia y transformado por la gracia. Solo que cuando soy transformado por la gracia, guardo, obedezco la ley de Dios. Pero la salvación como la transformación es una obra de la gracia de Cristo. Por eso solo se hace eficiente eso en los que son pobres en espíritu. Vamos a cantar este himno. Y después de este himno yo quiero orar por ti, quiero orar por nosotros, quiero orar por la iglesia, quiero orar por todos los que quisieran decir, Señor, yo quiero que tú abata en el polvo mi gloria para que tu gloria me salve. Todos los que quieran decir eso de corazón, Señor, yo quiero que tomes mi vida, mi corazón y lo transforme al punto que ya yo no sea más autosuficiente, sino que sepa que dependo de ti. Cantemos este himno y cantémoslo con gozo. Tesoros brillantes se ven.
una invitación. El Sermón del Monte muestra cómo Dios espera que vivan sus hijos. Pero el Señor te da poder para vivir a esa altura. No hemos de andar por la vida altivos, sino humildes, reconociendo que no hay nada en nosotros sino la gloria de Dios. Si quieres pedir por esa transformación del corazón, si quieres pedir por ese corazón contrito y humillado, yo quiero orar por ti ahora. Me voy a arrodillar. Si tú puedes hacerlo allá, arrodíllate también y vamos a orar pidiendo la bendición de Dios. Al final de la oración te doy la información de las actividades que siguen. Vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, Señor, gracias porque Jesucristo, Dios con nosotros, decidió hablarnos como pueblo, como iglesia, como multitud y darnos las gemas preciosas de tu reino. Como en el mensaje de hoy, bienaventurados los pobres en espíritu, es una total contradicción al estilo de vida del mundo. Porque hoy es admirada la gente fuerte, orgullosa, que se cree que puede, que es prepotente y autosuficiente. Y tú estás diciendo hoy en tu palabra que la bendición de tu reino es para aquellos que han reconocido su impotencia, su debilidad, su necesidad. Pero qué bueno es saber que tu poder se perfecciona en la debilidad. Hoy nos rendimos a ti, Señor. Trabaja en nuestras vidas. Oh Santo Espíritu, convéncenos de pecado. Oh Santo Espíritu, haznos sentir la gravedad de nuestra condición para vivir la vida buscando el refugio de nuestro Salvador. Señor, llénanos de esperanza, de la esperanza de tu reino. Ayúdanos a no solo venir a ti con corazones pobres o con espíritus empobrecidos, sino vivir todo el tiempo reconociendo que no es con mi espíritu, sino con tu espíritu. Alcanza a cada persona en sus casas, ya sea una persona cristiana de años o el que te está buscando. Qué bueno es saber que en tu reino hay espacio para todos, que todos podemos ser parte de tu reino. Señor, queremos orarte porque nos ayude a resolver la situación que tenemos con nuestro canal de YouTube. Pedimos que nos ayude para que más personas puedan escuchar tu mensaje. Danos tu bendición y danos andar por la vida siendo diferente a los demás, porque somos ciudadanos de tu reino. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amado, que Dios te bendiga, Dios te guarde. Este mensaje que predicamos y que no pudimos transmitir por YouTube se va a subir a YouTube, porque no tenemos problemas por ahora con subir un mensaje, el problema lo tenemos con transmitir, así que podrá subirse y tú podrás mandarlo a otros, pero seguirá también allí en nuestra página de Facebook. Esta tarde a las 6 estaremos continuando con nuestro programa de despedida de sábado y algunos consejos de salud. Seguiremos el lunes, seguiremos con un mensaje el miércoles y el viernes. Que Dios te bendiga y que tenga un resto de sábado bendecido.